Buenas tardes. Continuamos con el programa de las conferencias Diálogos de Arquitectura y vamos a continuación con el estudio Apalosa. Damos la bienvenida a los arquitectos Walter Flores y Emanuel Cutiño. Cedo la palabra a la arquitecta Victoria. Gracias. Muy buenas tardes, arquitectos Walter y Emanuel. En nombre de la Universidad Cuauhtémoc, les agradecemos su participación en este ciclo de conferencias. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. De verdad es un gusto para nosotros compartir un poquito de lo que hemos trabajado en equipo con el arquitecto Luis Armando. Pues vamos a presentar unos proyectos que hemos trabajado pues prácticamente en este año y a finales del antepasado, antes de que empezara pues este tema de la pandemia. Y pues prácticamente fueron tiempos de muchísimo tema de incertidumbre en cuestión de la sociedad, y pues que prácticamente pues toda la parte de proyectos se vino abajo por la situación, pero afortunadamente logramos terminar los proyectos y prácticamente ahorita voy a hacer la presentación de lo que haremos y me confirman si lo logran visualizar. Mientras el arquitecto nos presenta, Luis Ángel, ¿pudieras leer su semblanza? Claro que sí. Bueno, Apalooza es un estudio de arquitectura apasionado en esta profesión. Entienden a la sociedad como diferentes personas interactuando entre sí y con modos y estilos de vida diferentes. Por ello, cada proyecto es un reto, tener la posibilidad de representar a un ser humano único y el hábitat en el que se desarrolla. Es por ello que para Apalooza, la arquitectura es la mejor profesión del mundo. Egresados de la Universidad Autónoma de Chiapas, han obtenido algunos reconocimientos y premios, como el segundo lugar como obra del año 2016 en Archdaily International, el premio CEMEX en el 2017 con un tercer lugar en vivienda económica, el premio Interceramic 2017 obteniendo el primer lugar, la Bienal número 10 de Arquitectura en Chiapas con la medalla de plata en el 2017, la segunda Bienal Nacional de Jóvenes Arquitectos con la medalla de plata en 2017, el concurso internacional Pabellón del Agua Arquine Ecoducto Viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México con el primer lugar en el 2018, el International Design Awards Los Ángeles, California, con la medalla de plata 2018, la Bienal 11 de Arquitectura en Chiapas, México, con la medalla de plata en el 2019, el premio CEMEX en 2019, obteniendo el tercer lugar, la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México en 2019, con el tercer lugar, el City Brand and Tourist Landscape Award en Milán, Italia, con el Pabellón del Agua, en la Ciudad de México, el segundo premio, en la tercera Bienal Nacional de Jóvenes Arquitectos, con el Pabellón del Agua de la Ciudad de México, con la medalla de plata en el 2019, Loop Design Award, Pabellón del Agua, Ciudad de México, con una mención de honor en Arquitectura Sustentable en el 2020, Muse Design Award en Shanghái, con la medalla de plata, Pabellón del Agua, Ciudad de México 2021, y en la revista Obras, siendo parte del top 10 de los despachos de arquitectura en el 2021. Damos la bienvenida a Apalooza Estudio de Arquitectura. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias. Ahí está la pequeña presentación que hemos alcanzado como trabajo en equipo. La verdad nos satisface compartir un poquito de estos proyectos que tenemos. La idea es, vamos a presentar junto con mi compañero Emanuel, prácticamente es un trabajo en equipo, en representación del arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, que tenía esta presentación, lo vamos a transferir en esta forma.
Nosotros vamos a platicar sobre la arquitectura al alcance. Muchos se preguntarán qué es sobre la arquitectura del alcance. Vean, la arquitectura del alcance nosotros como equipo lo tenemos basado a tener una conexión digna con el cliente a la hora de que ellos piensan invertir un proyecto con nosotros. Muchos clientes pues prácticamente han tenido la situación de la interactuación con nosotros, es por medio de redes sociales, Instagram, Facebook, y han llegado a nosotros y pues con esta inquietud de desarrollar un proyecto y bien sabíamos nosotros que la forma de presentar el proyecto, pues algunos piensan de que es algo caro o solamente para una cierta personas van a contratar un arquitecto y nosotros estamos rompiendo este esquema, ¿no? De prácticamente de escucharlos. Arquitectura al alcance prácticamente es ajustarnos a su inversión, ajustarnos a lo que tienen como recurso para invertir. Afortunadamente nos ha dado muchísimos resultados en desarrollar esta ideología o esta metodología de trabajo en la oficina, de poder desarrollar proyectos muy elaborados. Permíteme tantito, voy a encender la cámara. Quiero ver si... Desafortunadamente por la presentación puedo visualizarme en la cámara. Me da la otra opción. Y yo creo que así lo vamos a continuar. Ya al final pues abro las cámaras para que nos conozcamos un poquito. Bueno, vamos a comenzar prácticamente. Este es el equipo que nosotros conformamos. Vamos a empezar a presentarlos de derecha a izquierda. Pues está mi compañero Emanuel, que prácticamente ahorita me acompaña en el trabajo. Está Víctor, está Verdejo, que está sentadito con los jeans, que prácticamente él es el que nos ve toda la parte de la publicidad y sobre todo de la fotografía, ¿no? O sea, esta parte también complementaria de la arquitectura, de capturar todo este proceso que hacemos desde el inicio de una obra hasta el proceso de entrega y ver todo ese historial, cómo se va trabajando continuamente en el desarrollo del proyecto. Está Xochitl, prácticamente la que se ve al fondo, de cabello largo. Ella prácticamente pues es la parte administrativa y la parte de la construcción junto con Víctor. Está el arquitecto Luis Armando, está Carlos Pereira, que prácticamente es la representación junto con, en mi caso, pues en la elaboración de los proyectos ejecutivos, la representación gráfica de todos los proyectos. Y está Luisa, que prácticamente son los chavos de que nos acompañan a veces pues en tiempos determinados en ofrecer el servicio social. Y prácticamente damos la oportunidad de que realicen las prácticas, su servicio, y se van integrando con nosotros, ¿no? Y sobre todo nosotros tenemos la metodología de un equipo, de trabajar continuamente, pues podemos alcanzar un poquito más de las cosas, que a veces hacerlo individual, pues se nos puede complicar mucho en el camino. También generamos lo que es una sinergia, es decir, trabajamos con otros compañeros del gremio. Por ejemplo, ahí vemos una presentación del arquitecto Luis Armando con una fotografía con el arquitecto Valdés. Jorge Valdés es de San Cristóbal. Hemos elaborado proyectos por allá y obra. No sé si en redes sociales ya nos hayan ubicado con el Hotel Avioli. Y prácticamente ahorita estamos en un proceso de unas viviendas que más adelante pues ya el arquitecto Armando ya lo ha compartido en nuestro canal de YouTube, por si acaso nos quieren seguir en Apalooza, en nuestro canal. Él ya hace las presentaciones de estos proyectos. Y aquí vemos también a Carlos Verdejo, ¿no? En el tiempo de la sesión de las fotos, de generar, de capturar todos estos procesos creativos y ver todas las atmósferas de que generamos en la hora de desarrollar el proyecto. Ahí vemos también a la mano derecha prácticamente de la fotografía, vemos a un grupo de jóvenes, igual que conformamos un proyecto en San Cristóbal sobre un hotel, que es Carmelina y Aurelio, que son prácticamente generamos estos trabajos de sinergia, ¿no? Y parte colaborativa. Abajo vemos al arquitecto Armando con Emanuel. Emanuel
él tiene, digamos, su despacho, su oficina, viene en el tema del emprendimiento y nosotros compartimos esto con el arquitecto de que desde las oficinas podemos emprender, ¿no? O sea, podemos desarrollar ideas y trabajar de forma sinergia para romper los límites que a veces nosotros nos podemos como generar al proceso de la formación a la hora de egresar, por ejemplo, de las escuelas, ¿no? Prácticamente a la hora que nosotros egresamos, como que empezamos a planear o a pensar, bueno, ya soy arquitecto y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces prácticamente aquí el arquitecto Luis Armando pues ha dado esta apertura de poder trabajar en equipo, de crear sinergia, y nosotros vamos viendo estos temas, ¿no? De cómo ir colaborando con él. Por aquí vemos también los siguientes compañeros. Tenemos una persona igual compañero del gremio, que es el arquitecto Moisés, que prácticamente con él hacemos las obras. Está también el arquitecto Gianca, ahí con el pabellón del agua, en la Ciudad de México. Y al hacer esta sinergia prácticamente nos vamos conectando con el gremio, ¿no? El arquitecto Luis Armando, como su servidor, pues pertenecemos al Colegio de Arquitectos Chiapanecos, un gremio, un colegio donde a veces nosotros compartimos todo nuestro saber o nuestras ideas, o expresamos ideas también, ¿no? Y vamos haciendo esa relación de escalar un poquito en equipo, ¿no? Con el tema gremial y de la foto de inferior izquierda, donde vemos prácticamente al arquitecto y al ingeniero, es un meme que yo creo que muchos lo lograron ver en las redes sociales, de que como una fotografía puede detonar toda nuestra trascendencia y que nosotros nos podemos ubicar, ¿no? Prácticamente llegó a ser un gran meme, son amigos de nosotros, prácticamente son el más llenito, el más gordito, pues es nuestro estructurista, él ve toda la parte estructural del proyecto y pues ahí está el arquitecto Neftalí, que también pues es un compañero tanto gremial, tiene su propio despacho, pero hacemos esos intercambios, ¿no? de conocimiento, de no cerrarnos a una ideología única y poderlo transformarlo o trasladarlo a otro sistema que nosotros traigamos en cuestión de las ideas de trabajar. Bueno, voy a cederle los micrófonos a mi compañero Emanuel, les presentará este proyecto y pues adelante, Emanuel. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Pues como ya mencionaba Walter, ¿no? Parte de hablar de arquitectura al alcance tiene mucho que ver con que los proyectos no se queden en papel, ¿no? Que se realicen, ver los topes financieros existentes del cliente y aplicarlos, ¿no? Para que se materialice y nosotros podamos ver resultados. Y hablando de esta parte de que Apaluz es una pequeña maquinita y todos somos engranes de ellas, nos llega el reto de las oficinas, estas instalaciones de Pablín. Pablín es una empresa ya de tradición chiapaneca aquí en Tuxtla Gutiérrez, que se dedica a la venta de productos biodegradables, productos de limpieza, plásticos rígidos. Y se ha expandido mucho últimamente y ellos no contaban con un espacio digno dentro de sus oficinas, ¿no? Todas las personas administrativas y parte de la operatividad trabajaban ahí en unas oficinas improvisadas, sin una cocina, un espacio que no estaba ventilado naturalmente, iluminado. Condiciones tal vez un poco inadecuadas para ese trabajo de godín, ¿no? De estar todo el día en oficina y condiciones estresantes. Entonces nos llega este reto. Parte del estudio es que siempre abordamos todos los proyectos por tres escalas, ¿no? El usuario, el objeto y el contexto. Muy importante para nosotros en este caso es el usuario, porque como les mencionábamos, ¿no? Es alguien que está 8 horas sentado en una silla frente a un escritorio, frente a la computadora. Teníamos que dignificar esa labor cambiando el giro. Plásticos Pablín tenía unas bodegas las cuales usaban para almacenar X objetos, desechos de obra, 1000 cosas, ¿no? Porque ni siquiera estaban organizadas. Más adelante vamos a ver unas fotitos del estado actual. Pero este es el proyecto. Estas instalaciones, dentro de ellas hay oficinas de área de contabilidad, recursos humanos, ventas, compras, etcétera, ¿no? Como pueden ver ahí, parte de lo que hacemos siempre en la plástica, los resultados de la plástica de un proyecto es que se vea el diálogo con el contexto. Nos decían alguna vez, es que, ¿por qué no gastaron en quitar esos cables, en mover, ¿no? Instalaciones subterráneas? Y nosotros apelábamos un poquito a ellos porque todos esos cables
tienen más historia que cualquiera de los del estudio, son más viejos que todos los que colaboramos en el estudio. Es parte de lo que existe y dialogamos con ellos, ¿no? ¿Por qué quitarlos? Es como si a Dalí le quitaras el bigote. Es parte de Tuxtla Gutiérrez, es el paisaje de todos lados en Tuxtla, ¿no? Entonces discutíamos un poquito y decidimos dejarlos como está, además de que pues era una inversión económica que tal vez no era necesaria. Parte de lo que tratamos de hacer es que la propia fachada hable sin palabras, ¿no? Se vea ese diálogo con el entorno, con el contexto. Yo creo que muchos podrán ver esta pequeña pantalla de partesoles de acero, una pequeña celosía con un muro ciego en planta baja. Es debido al contexto inmediato, ¿no? Que tenemos una fachada sur, que en el caso de Chiapas es donde está el área de mayor incidencia solar, pero pues al trabajar un poquito de acero, y como les decíamos, sobre todo que eran unas bodegas que ya existían. Parte de la premisa de esta preexistencia por parte del cliente era que tratáramos de no intervenir la estructura del objeto. Entonces ahí estaba ya el primer reto, ¿no? De cómo íbamos a detonar una plástica que se enlazara con el exterior, con el interior, además, ¿no? Que se vea este lenguaje tanto por fuera y por dentro del objeto, cuando podamos ir apreciando más adelante las fotos, ¿no? Estas fotos son tomadas recién terminada la obra y se pueden ver las palmeras están un poquito bajas. Justamente al día de hoy, como les decía, al ser la fachada con mayor incidencia solar y tenemos lámina, detrás de la lámina tenemos un pequeño jardín que nos ayuda como un colchón, como una barrera acústica, una barrera térmica, y en planta baja tratamos de lograr lo mismo. Al día de hoy, un 30% de la fachada en planta baja ya está cubierta por enredaderas, ¿no? Porque pues está construida de block, el block resulta que su capacidad de conductividad del calor pues es un poco alta, ¿no? Entonces, para ir eliminando estas cuestiones y crear un mayor confort térmico, pues trabajamos ahí la cuestión de barreras vegetales, siempre tratando de utilizar plantas nativas, plantas endémicas para aminorar gastos de mantenimiento, ¿no? Y que esta cuestión de la paleta vegetal se adapte al proyecto. Como podemos ver ahí en fachada, tenemos toda una fachada ciega y generamos una crujía al lado derecho para el acceso principal, donde tenemos un portón de lámina oxidada para trabajar sobre todo en la cromática de estos tonos tierra, ¿no? Tenemos un aplanado más o menos en tono chucum, esta pequeña celosía en tono de ladrillo, un acero oxidado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Claro. Y esto es lo que les comentábamos, ¿no? Es la fachada de la preexistencia. Era una bodega en la parte posterior con un local al frente, una pequeña casa que la habitaban 2 personas y el portón hacia la bodega, ¿no? Que tenía una altura y media. Al interior esta bodega tiene un esquema de claustro, el cual agregaron un tapanco, como pueden ver en la foto del lado derecho, en la parte inferior se ven las escaleras. Entonces eliminaron toda esta parte que recibía iluminación, no estaba bien ventilada, parecía una pequeña vecindad por dentro, ¿no? Estaba algo descuidada, desordenada. Entonces, esta era la premisa, ¿no? ¿Cómo adaptar un espacio preexistente, volverlo un lugar ameno, un lugar de convivencia, de trabajo, generar estos microambientes que se hacían para que todos pudieran laborar, ¿no? Y al final, como decíamos, esta es una máquina que iba a funcionar con muchos engranes. Ese era el reto. Entonces, pasa a la siguiente. Comenzamos a analizar, ¿no? Y esta parte de... Queríamos recuperar este esquema de claustro, dándole vida al patio central que ya tenía la propia bodega. Únicamente tratábamos ahí de sustituir estos firmes existentes con una paleta vegetal, con un pequeño jardín. También tenemos un pequeño jardín en planta alta, donde utilizamos tecnologías de techo verde. Tratamos de recuperar los espacios laterales de la cubierta para generar esta circulación de una ventilación cruzada, un pequeño tragaluz para iluminar, ¿no? Para evitar un poquito ahí el gasto energético. Y pues como ya vimos en la fachada, ¿no? Esta cuestión de protegernos del calor, pero que entre la luz, por ello unos partesoles en fachada. Y dentro del programa arquitectónico había espacios, como decíamos, teníamos que generar baños, una pequeña cocina para los empleados. Eran 4 o 5 espacios para oficinas donde tenían que entrar de 3 a 4 personas, 3 a 4 escritorios, un área de juntas, la oficina del gerente general
y además en fachada hay una pequeña caseta de vigilancia, el área de recursos humanos, que también era súper importante para el cliente, la seguridad, y por ello está dividido como en dos bloques. El bloque por el cual puedes acceder al exterior, donde estaba la caseta de vigilancia y recursos humanos, y ya la parte que podemos ver en el render, del lado derecho, que es todo el programa, el partido arquitectónico interior, ¿no? Ya la parte de logística y operatividad administrativa en el espacio. Pero queríamos manejar ese mismo lenguaje, ¿no? De la plástica interior. Al interior, cuando nosotros llegamos a la bodega, vimos que había pues, acero, había estos tonos tierra. Entonces quisimos llevar este mismo lenguaje al exterior, generando cierta transparencia entre todas las oficinas. Algo que notábamos en la bodega es que como que todo trataban de dejarlo en espacios independientes, pequeños espacios cerrados. Nosotros tratamos de abrirnos, hacer todo lo contrario, utilizando celosías, utilizando grandes cancelerías. Ahorita vamos a ver un poquito ya las fotos del interior. Y sobre todo, generar estas circulaciones francas, este diálogo, ¿no? de interior-exterior. Este es el portón donde accesamos. Justamente se ven arriba las vigas de refuerzo. No se intervino la estructura a mayor grado, más que se reforzó el edificio. Y ese es un mural que de hecho fue idea del cliente, donde él quería llevar un poco esta cuestión urbana, este diálogo con el entorno, que es muy común aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hace ratito mencionaban lo del graffiti, ¿no? Casi una intención que él tenía de llevar parte de eso, y sí su pequeño mural donde hay dos parachicos, que son algo muy de la región, y una chiapaneca bailando. Y a esto tiene que ver con el hecho de cómo se coordina, ¿no? Cualquier baile, cualquier folclore necesita ser coordinado, ser organizado. Esto es como una semblanza a la propia empresa, ¿no? Él quería tener como ese reflejo en un mural, en algo de arte, y vimos que la mejor opción era representarlo de esta forma, ¿no? Ya más adelante él agregó unos músicos del estado de Guerrero como pequeña señal, porque él es originario de allá, ¿no? Quería agregarle como su toque. Entonces hay una mezcla ahí de un mural medio chapaneco con músicos de Guerrero, con un artista local, y ese es el acceso. Se puede ver del lado derecho, el pequeño acceso al vestíbulo, y todo este corredor nos conecta a un área trasera, que es un área de carga y descarga. Vamos a usar a la siguiente. Una vez que este es el patio central que les decía, ¿no? Anteriormente estaba tapado con un tapanco de madera. Existía ahí una escalera de herrería que se rescató y se llevó a la parte posterior. Pero lo que quisimos justamente era generar esta parte de transparencias, un patio central donde empezamos a hacer pequeños injertos con estructura metálica, con patios, con vegetación. Empezamos a darle vida, a revivir el edificio, ¿no? De un espacio que está completamente abandonado, darle ese giro y sobre todo hacer un espacio ameno, ¿no? Recordarle que si tú sales de la oficina, pues sales y tienes un ambiente donde te encuentras plantitas, un espacio bien iluminado, donde sientes un clima fresco, donde realmente te puedas despejar. Si tomas 5 minutos porque estás estresado de estar en el escritorio, que sean 5 minutos efectivos, ¿no? Entonces, esta era la intención de ello, retomar este patio central, un poco como a las casas ya de años aquí en Chiapas, ¿no? Esta arquitectura vernácula haciendo referencia a ello. Y esto es lo que le comentábamos. Empezábamos a generar pequeños injertos con estructura, con malla Irving, pero que generara transparencia. Generar cierta transparencia, que no se viera, que no eso ganara, ¿no? Lo que queremos en este proyecto era que el protagonista fuera el usuario y que contrastara con la vegetación. O sea, todo lo artificial queríamos que luciera, pero no era como nuestro objetivo principal. Queríamos lograr un poco esa buena función, esa transparencia de que todos pudieran, ahora sí, sin no verse a los ojos, pero saber dónde están los de ventas, saber que están todos colaborando, que están trabajando bien. Era una petición del cliente generar esa transparencia. Y el mismo lenguaje, podemos notar ahí que están las celosías hacia un área administrativa de contabilidad, donde por manejos de dinero y estas cuestiones necesitamos lograr un poco más de privacidad, pero queríamos seguir conservando esta iluminación natural. Trabajamos tonos en madera, hicimos un propio terrazo, ¿no? Como propuesta al cliente en piso, y tratamos de trabajar esos materiales por continuidad, de lo que se viera en piso, subiera un poco a muro,
y generar esos contrastes, ¿no? Este lenguaje arquitectónico que se volviera uno solo con el trabajo del mobiliario. Por ello es que decimos el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque nos apegamos a esta premisa de él, de que se generara esta transparencia, de que todos pudieran convivir, que hubiera un espacio de convergencia, un espacio de reunión, un espacio en común, ¿no? Aunque todos están en su mundito durante ciertas horas, pero a la hora de la comida todos llegan al patio central y ¡pum! Son una familia. De eso se trataba, es parte de este proyecto. ¿Puedes ir a la siguiente? Y esta es una perspectiva de la planta alta, ¿no? Donde cómo tratamos de amenizar, inclusive, aunque tú estés en una parte alta, donde tu visual es un poco más limitada, también generar estos microambientes, esta cuestión de que tú ves unas plantitas y te relajes, un detalle ahí de iluminación, como este cielo estrellado, ¿no? De que cuando ya sea de noche, ellos puedan ver un espacio ameno, con el detalle de las luminarias ahí improvisadas con unos tubos de PVC, y tratamos de rescatar la parte de la iluminación. Sustituimos láminas de acero por estas transparentes para poder generar tragaluces y que no necesitáramos tanta iluminación artificial. Para esta foto se prendieron, ¿no? Para el detalle, pero por lo regular estas lámparas están apagadas desde 8 o 9 de la mañana que inician a laborar hasta las 6 de la tarde, que es la puesta de sol. Con la iluminación natural de esos tragaluces se da abasto el espacio. Entonces, era parte de eso, ¿no? Tratar de reflejar este lenguaje que tenemos al exterior y al interior, que se sienta uno mismo, generar estos ambientes, este espacio ameno, ¿no? Y sobre todo, el diálogo, ¿no? El diálogo de dignificar a lo que es el usuario, el contraste que se genera con las plantas, que ellos puedan sentirse bien, de que venían de estar encerrados, de un espacio donde sufrían bastante mientras trabajaban, cambiarles esta perspectiva, ¿no? De darles un poco de esparcimiento, un poco de ocio durante esas horas laborales, y lo cual ayuda a que ellos tengan mayor efectividad, ¿no? Como colaboradores de esta empresa que ha sido muy grande, donde teníamos a 10 personas en un espacio de 4x4. Anteriormente, ahora todas tienen un cubículo, tienen un espacio iluminado, un espacio ventilado, un área agradable a la vista, un espacio ameno, ¿no? Entonces, esta era la premisa de este proyecto, de cómo retomar unas bodegas viejas y revivirlas, un espacio muerto, ¿no? Trabajar sobre ese vacío, llenarlo nuevamente dándole vida, ¿no? Con esta actividad, con esta mano de obra, con esta actividad humana. Ok, pues vamos a presentar en este proyecto lo que es Casa Salvador. Es en una zona campestre de la parte de San Fernando, Chiapas, 30 minutos de Tuxtla Gutiérrez. Este proyecto nos encargaron muchísimo una persona que prácticamente compró su predio ya prácticamente afuera de Tuxtla Gutiérrez, alejándose un poquito de la vida urbana, la vida de este movimiento que nos agita a veces, o muy rápida. Prácticamente Tuxtla Gutiérrez ya se viene un crecimiento muy acelerado y tener una vida muy rápida, pues prácticamente eso como que conlleva que la ciudadanía o prácticamente compañeros, también arquitectos, irnos alejando un poco del tema de la vivienda, ¿no? O sea, de la vivienda urbana o de este trajín que nosotros le llamamos rutina diaria, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces prácticamente pues no hay esa libertad. Este cliente prácticamente es una pareja, no, afortunadamente ahorita no tienen niños, donde ellos nos podían limitar algunas cosas. Prácticamente es una pareja que nos enseñó muchísimas cosas, le digo, porque son cosas que a veces nosotros como arquitectos no lo logramos entender. La enseñanza de cada cliente que nosotros pues prácticamente es qué es lo que quieren, ¿no? O sea, nosotros le captamos toda esa inversión que quieren hacer y lo que quieren sentir y lo que quieren que nosotros se lo traduzcamos pues prácticamente a un elemento físico. Y recuerden que es una inversión que prácticamente le va a hacer, ¿no? Entonces, en este sitio nosotros lo que hicimos pues es prácticamente darle el poder del emplazamiento, o sea, dónde está ubicado, qué tiene, qué contexto tiene,
qué elementos podemos respetar, como bien comentaba mi compañero Manuel, que prácticamente nosotros sí somos muy condicionantes en este aspecto de qué es lo que tiene el predio, ¿no? O qué es lo que contiene el edificio y qué podemos rescatar o qué, pues desafortunadamente podemos intervenir o modificar, ¿no? Pero prácticamente es entender de la manera de qué forma está el entorno. La vivienda está en una zona campestre, ahorita les presento cómo está la idea. El predio es un terreno de 40 por 40 y nosotros quisimos romper el esquema de la vivienda urbana, ¿no? Prácticamente nosotros nos acostumbramos a que cada espacio tenemos que pasar por muros, ya en estos tiempos de la arquitectura que hoy usamos los muebles como muros divisorios o dividir esos espacios, ¿no? Entonces nosotros rompimos el esquema, lo hicimos en una forma, pues, de una H para nosotros y generando unos corredores, que le hiciera al cliente recorrer su vivienda, ¿no? Prácticamente tener un entorno prácticamente diferente a lo que él habita en Tuxtla, ¿no? Prácticamente me dijo, yo quiero sentirme en un espacio abierto y romper el esquema de la vivienda, ¿no? Cuando nos dice esa premisa de romper el esquema de la vivienda tradicional o de la vivienda que nosotros estamos acostumbrados, pues como que ya nos empezamos nosotros a imaginar algo diferente, porque el cliente ya te está dando las indicaciones, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces nosotros, para poder llegar a esta arquitectura al alcance, en el sentido de que nosotros desarrollemos el proyecto y únicamente el cliente nomás al final va a pagar el proyecto y por X razón de que el proyecto salió muy caro o es inconstruible para ellos, entonces ahí rompemos nosotros esta magia de conocimiento o de trato con el cliente, ¿no? Desafortunadamente que ya no lo puedan lograr visualizar o materializarlo, ¿no? Entonces, nos acercamos a sus presupuestos, a sus ideas, y fue la propuesta que generamos. Fue un corredor de servicio que prácticamente pues sería nuestro garage. Prácticamente nosotros estamos acostumbrados de que tenemos el acceso de la casa pues al frente o a colindante a la calle. Nosotros pues teniendo esta ventaja de que un predio amplio de 20 por 20 con prácticamente metros lineales que tiene todo el predio, nos ayudó mucho de centrar la vivienda y generar estos corredores prácticamente perceptivos y un corredor tangible. El corredor perceptivo, pues afortunadamente en el lugar tenemos un árbol muy importante para nosotros los chiapanecos, pues en la parte de nuestra gastronomía también, que es el árbol del cuchunuc. Es un árbol que en su temporada da una flor morada, nos ayuda muchísimo en la parte alimenticia, ¿no? De también esta relación de cómo la arquitectura se puede ir involucrando con la parte de la gastronomía y aparte de la paleta vegetal existente que a veces encontramos en nuestro predio. Respetamos los dos arbolitos, el otro arbolito prácticamente es un flamboyán muy pequeñito que igual se da, es una flor naranja, aún viene todavía creciendo, y generamos esta conexión, ¿no? Prácticamente el corredor perceptivo nosotros le llamamos, pues, haciéndole el énfasis o el enfoque hacia el árbol, y el corredor tangible, pues, es esa parte de circulación. La imagen de los dos cuadros de arriba que logramos visualizar, prácticamente el primer cuadro de margen de izquierda, pues prácticamente la zona de social, donde está ubicada la cocina, la sala, y romper este esquema de dejar un comedor. Hoy, afortunadamente, una barra nos puede servir como un comedor. Más adelante les podemos ir presentando las fotos del interior. Y el cuadro de la parte superior de derecha, pues prácticamente es la parte íntima, ¿no? Su habitación del cliente. Y los otros dos recuadros en la parte inferior de la imagen, de izquierda, pues es la parte de una recámara de huéspedes que él nos pidió de que recibe poca visita, pues sus papás, amigos, familiares, ¿no? Entonces, le dejamos este espacio. Y por último, el otro bloque que está a la parte inferior derecha, pues es la área de servicio donde se concentra el lavado. Y hay algo interesante en él, de que él te trae un tema, una ideología del movimiento urbano, ¿no?
correr o recorrer la ciudad por medio de bicicleta, le encanta este tema del deporte del ciclismo. Entonces, prácticamente él quería un espacio donde poder lavar sus bicicletas y afortunadamente pues el terreno es un lugar muy campestre, pues se encuentra el lodo, entonces prácticamente él puede hacer esas actividades de limpieza de sus bicicletas sin afectar a la casa o escuchar el comentario de su esposa o de que a veces nosotros, de que ya está limpio la casa y vamos dejando lodo por donde vamos pasando. O sea, no, prácticamente la idea es de que la vivienda se adapta a la forma de vivir de quien lo habita. Siempre eso es lo que buscamos nosotros como oficina de taller. Aquí es un bosquejo de cómo lo pensamos. Invertimos la cubierta y muchos pues, prácticamente invertirla. El lugar donde está emplazado es lluvioso prácticamente en los meses de julio a diciembre. Es un clima muy frío, o sea, prácticamente de nosotros tenemos la fortuna de que nuestros vientos pues, vienen del noroeste y prácticamente colinda, ¿no? Nos llega de frente el viento a la hora de estar en la vivienda. Entonces nosotros lo que hicimos fue implementar un sistema amigable al contexto. Aquí nos dio la oportunidad de trabajar pues los bloques de BTC, que prácticamente son unos bloques de tierra, 100% o un 90% de tierra, un 10% de cemento para darle la consistencia del material. ¿Y qué son esos bloques? No, prácticamente son estos bloques que le van a dar la materialidad a la vivienda. A continuación lo presento. Este es lo que nosotros logramos llegar al final utilizando este material. La idea era generar este contraste de tonalidades del campo o de lo donde estamos emplazando, que pues prácticamente es una tierra colorada. Obviamente ya en una profundidad más abajo, pues a la hora de cimentar lo que encontramos pues es un suelo arcilloso, una tierra negra y pues prácticamente tuvimos que darle un mejoramiento al suelo, pero esta tierra colorada lo tienen ahí cerca, ¿no? Prácticamente San Fernando siempre se caracteriza por este estilo de color del extracto de la tierra, que hay hasta de naranjas hasta color beige, como se ve en la imagen. Fomentamos el trabajo de trabajar la arquitectura un tema contextual, ¿no? De dejarle los materiales preexistentes o de lo que existe o cómo es la tonalidad natural. Y la idea era esto, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el árbol del cuchunú, cómo se integra a la hora de proyectar, ¿no? O sea, nosotros buscamos de que la vivienda se integre, no el árbol se tenga que integrar, pero al final pues va ese tema, ¿no? De quién llegó primero o cómo está la situación en el tema del emplazamiento del proyecto. Pues prácticamente el viejo ahí del árbol es que ya estaba, o sea, y prácticamente ahí sí como nosotros mantenemos, pues el quien esté hay que respetar, ¿no? Entonces prácticamente es un tema de respeto, de lo que visualizamos, lo que hay, y eso nos da como un puntito más a la hora de transformar el espacio en estos tipos de proyectos. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, ahí se ven las cubiertas que están inclinadas para tener la captación de agua pluvial. La idea que también trae este cliente, la verdad que nos dio muchísimo gusto de trabajar con él, es de que tiene una conexión con el medio ambiente. ¿En qué sentido? Que él le busca de no alterar con materiales un poquito dañinos al medio ambiente, sino que él buscó de que fueran otros materiales, de que rompiéramos el esquema del sistema constructivo, pues prácticamente lo logramos ver ahí. Es un BTC de tierra compactada. Únicamente se le colocó un rodapié para evitar la filtración en caso, porque como les comento, es un lugar muy húmedo prácticamente en todo el año. Y la losa que tiene la vivienda prácticamente es lámina, ¿no? Es una lámina de calibre muy amplia para poderlo soportar en temas de lluvia. Tiene una capa de unicel con nylon para evitar los
pues las filtraciones de lluvia, ¿no? A veces, desafortunadamente, a veces en estos lugares, si no tenemos el cuidado de utilizar la lámina o tener esos tipos de empalmes necesarios, pues puede provocar. Y más en este caso, porque prácticamente nuestro cielo raso, el que prácticamente que vamos a ver toda desde adentro, pues es madera también, son hojas de triplay que están emplazadas, colocadas a cierta dimensión, y para cuidar esa textura, esa tonalidad en el ambiente a la hora de generar las atmósferas interiores del diseño, entonces sí vamos teniendo mucho cuidado a la hora de la parte constructiva, ¿no? De tener un ojo atento a cada proceso que vayan realizando. Este es el corredor de servicio, prácticamente si se dan cuenta no tiene en sí la casa donde es la puerta principal o enmarcarla como nosotros lo creemos o lo pensamos a la hora de diseñar un proyecto, sino que prácticamente se genera por medio del pasillo o del corredor del medio que nosotros le generamos, que prácticamente es el corredor tangible, que es que prácticamente conecta los dos núcleos, ¿no? Entonces, él es donde les comentaba, él genera este tipo de convivencia en su vivienda, de recorrerla, de romper el esquema común de la vivienda. Y algo que también nosotros nos ayudó muchísimo al tener las cubiertas invertidas fue que él generó un sistema, bueno, propuso de que quería reutilizar el agua pluvial y cómo lo podíamos solucionar y cómo evitar de que la basura de lo que caiga del árbol y todo lo podemos reutilizar el agua. Pues prácticamente nosotros, al fondo se ve, no sé si se logra ver en la presentación, 2 tubos negros de 4 pulgadas, donde va a recolectar toda esa agua pluvial, pero desde el momento que lo recolecta ya trae un filtro y a la vez pasa por un registro de sedimentos de que lo va a filtrar esa agua de lluvia y lo va a descargar a la cisterna. La cisterna está ahí donde está emplazadas las plantitas, y ya después prácticamente al caer las cisternas en su sistema de tratamiento del agua, pues da ya es por medio de un sistema que él tiene, que él compró para darle el servicio a la vivienda, pues con esa misma agua de lluvia y la agua prácticamente potable que ellos compran. Este es el corredor perceptivo, si se dan cuenta, pues ahí el protagónico y algo muy usual que es el árbol. Siempre nosotros los elementos naturales le damos la mayor validez, ¿no? En el sentido de que puede fungir un gran protagonismo al desarrollar un proyecto. Nosotros vamos viendo cómo poderlo interactuar con nuestro entorno inmediato que tenemos y generar estos tipos de vistas, ¿no? De atractivas a la hora de estar en nuestra vivienda. Esta es la vivienda en sí, ya en la parte exterior de la vialidad. Generamos algo que nos preguntaba él, ¿y será que no me van a ver desde la calle? Él pensaba en ese tema y nosotros pues le presentamos esta idea, ¿no? De generar un esquema diferente. Él comentó, yo lo quiero abierto, pero en su momento pues a veces hay contra ideas de que digan, pues es que si lo tengo abierto por cuestión de inseguridad, pues puede como alterar el orden o en el sentido de que sea pues un poco de querer intentar entrar a la casa, ¿no? También nosotros como arquitectos tenemos este tema de cómo ofrecerle la seguridad en la vivienda. Hoy ya nos volvió a contactar, nos pidió que si lo podíamos intervenir con otra forma, cómo poder evitar ocultarlo la vivienda, pero sin alterar su orden de lo que ya se contiene. Por ejemplo, el amallado, pues prácticamente ahorita yo creo que ya por el tiempo, ya debe haber crecido unas enredaderas que prácticamente lo va a cubrir la malla y con esos elementos, porque ¿qué va a pasar? Como mucho, si se dan cuenta, a mano izquierda ya se ve una barda. Entonces, si le colocamos una barda, pues le encerramos la vista que tiene y ya va perdiendo
esa parte mágica, ¿no? De cómo interactúa el entorno de la vivienda con el exterior. Y la solución perfecta que le podemos dar, no, pues cerrarlo con barda y se acabó. Y no, entonces prácticamente si le damos esa conexión con lo natural que existe y lo natural de la vivienda con los sistemas constructivos implementados, pues obviamente como que le va dando un poquito de mayor enfoque arquitectónico. Esta es la parte de atrás donde les comentaba yo que era la parte de servicio. Se colocó lo que es el pretil para cubrir pues todo esto de tinacos, donde va a estar concentrado el sistema de osmosis de purificación de agua, ¿no? Entonces vamos con este pequeña interactuación de generarlo por medio de taludes de tierra que vemos ahí creado, como dándole esa importancia desde el extracto del color de la tierra y cómo se va los matices en tonalidades de los colores que genera los materiales. Esta es la parte interior, cómo logramos nosotros generar estos tipos de espacios. Es una foto muy de madrugada, queríamos encontrarle con una mejor toma a la hora de la mañana, y es lo que les comentaba, ¿no? Prácticamente es la parte social, su sala, no, si se dan cuenta, rompemos ya el comedor, ya no existe formalmente un comedor y que nos divide el espacio, sino que una barra que generamos al principio, pues ese es el comedor y con eso interactuamos a la hora pues de realizar nuestras necesidades que hacemos. Bueno, este es otro proyecto que igual traemos en la intención de presentarlo. Fue un proyecto que prácticamente realizamos al Colegio de Arquitectos Chiapanecos, al presidente en turno del año pasado. Y prácticamente fue un proyecto que surgió de una mentira de un proveedor de que llegó, que iba a haber un tema de patrocinio, de querer exponer su producto, un producto que prácticamente son unas placas con espuma y poder generar construcciones ya no tradicionales con ladrillo, block o lo que sea, si prácticamente iban a ser materiales un poquito de estos tecnológicos, pero al fin no se dio, no lo pensamos el proyecto, lo desarrollamos con la idea, con el sistema constructivo que ellos nos iban a implementar. Obviamente también invirtió el Colegio de Arquitectos en su estructura y empezamos a pensar, ¿no? O sea, del diseño, por ejemplo, Rem Koolhaas, que prácticamente es uno de los expositores de los pabellones que generan, ¿no? De estas formas un poquito efímeras de lo que entendemos como lo que son los pabellones y ir viendo los elementos de estas bienales que a veces nosotros nos los perdemos por no estar adentro o involucrados en la hora de la arquitectura, qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo y qué podemos nosotros rescatar. Pues prácticamente buscamos dónde inspirarnos en el sistema del trabajo, que por ejemplo, pues vemos algo fenomenal que sucede pues, en cada año, que es cada 2 años, perdón, la Bienal de Venecia, y todos estos tipos de pabellones, de que se hacen presentes ahí, cómo podemos lograr nosotros transformar prácticamente ese es un ladrillo y cómo hacer esa estructura de ladrillo a la hora de trabajarlo, o por ejemplo de Iñaki, estos elementos y cómo podemos nosotros jugar con el espacio, crear sensaciones y cómo provocar admiración a la sociedad. Y en este caso prácticamente pues es a un gremio, ¿no? O sea, prácticamente es a nuestra casa como arquitectos. Pues prácticamente lo manejamos con 4 puntos, que es un problema. El problema pues ya estaba, o sea, el arquitecto, el presidente en este caso en turno, pues él quería generar un espacio de irnos, pues ya se estaba escuchando el tema de la pandemia, pues prácticamente años antes en China y prácticamente encajó muy bien el tiempo, ¿no? A la hora de desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque
Afortunadamente nosotros en el Colegio de Arquitectos Chiapanecos somos alrededor de 200, 300 personas. Tenemos un salón que ya rebasamos el límite, entonces ya no estamos con la infraestructura que tiene el colegio apto para albergar tantos agremiados. Entonces vamos transformando este proyecto en esta forma. Este es el proyecto como quedó. Le intervenimos supuestamente ese cubo que se ve con estos elementos, pues es la estructura general, y ahí lo íbamos a cubrir prácticamente con estos sistemas constructivos. Y iba a llevar la cubierta donde están estas macetas con plantas endémicas de la región y ahí iba a quedar, ¿no? O sea, prácticamente ese era el proyecto inicial, pero al suceder este tema de que no obtuvimos o ya no se obtuvo el material, de que nos quedaron mal y que nos mintieron, pues prácticamente decidimos cómo darle una pronta solución, ¿no? Darle una solución a lo que ya estaba hecho, a lo que ya estaba estructurado, y yo creo que logramos llegar a un éxito con este tema. ¿Por qué? Porque involucramos esta parte vegetal que a veces los proyectos endulzan a la hora al verlos, en la visual, la parte perceptiva, y que hacen que el proyecto sea un poquito más, más con armonía a la hora de vivirlo, de vivir el espacio, ¿no? Prácticamente no es lo mismo vivir un espacio en 4 paredes a tener esa combinación con elementos naturales. Por ejemplo, aquí vemos la cubierta donde iba a ir supuestamente una lámina. Pues nosotros hicimos estos tipos bueno, se compró prácticamente las macetas y generar con estas macetas las sombras y jugar y mimetizar todo el tema del lugar, del espacio. Y como este elemento, pues nosotros lo que hace protagónico, pues prácticamente sería tanto el mueble, nosotros, o por ejemplo en mi servidor, que yo esté sentado ahí, y el entorno, ¿no? Prácticamente generamos ese espacio de encuentro de arquitectos, y es un poquito complicado trabajar en estos temas porque prácticamente estábamos en los ojos del huracán, por así decirlo, que ojos de varios arquitectos, en el sentido de que te pueden criticar X razón, ¿no? Y generar este conflicto, pero afortunadamente le hemos dado un uso, ha funcionado bien, y pues son estos puntos de encuentro que a veces nosotros realizamos temporalmente el Colegio de Arquitectos de algunas reuniones, pues nos alejamos del sistema tradicional de un salón, ¿no? Con tu aire acondicionado y cerrado, y ahorita que pues prácticamente nos prohíben la aglomeración de personas, pues prácticamente ya tenemos un espacio donde nos podemos concentrar. No toda la capacidad de los colegios, pero sí un porcentaje de personas, y podemos charlear y convivir, ¿no? Sobre todo, pues vean al fondo de la fotografía, se ve el Colegio de Arquitectos, sus instalaciones, y cómo este elemento ya está haciendo presencia a la hora de tener este contraste, ¿no? Prácticamente que nos involucra. Pues prácticamente ahí está el presidente en turno que nos dio esta oportunidad de desarrollar el proyecto. Y pues ahí están las fotografías, ¿no? Ya ahí es donde nos da muchísimo entusiasmo y del tema de responderle de que sí funciona, que no es un espacio como un elefante blanco que a veces podemos generar y que nadie lo usa porque X razón y todo. Entonces, pues ahí están las fotografías donde nos reunimos, donde conversamos, donde convivimos, donde dialogamos. Y es un ambiente diferente, ¿no? Prácticamente fue un éxito, fue un punto de reunión orgánico, le llamamos así, y este fue pues prácticamente un proyecto. Ahorita mi compañero Emanuel hablará del otro proyecto, del Ecuestre Soconusco. Como vamos viendo todo este análisis de los proyectos, ¿no? Hemos trabajado en diferentes escalas, pasamos de un proyecto de 600, 700 metros cuadrados a uno de 120, luego uno todavía más pequeño, y no por eso lo hacemos de menos, ¿no? Cada proyecto representa un reto y con sus propios problemas, ¿no? Particularizando esa parte, y este proyecto, pese a ser muy sencillo, el Ecuestre Soconusco, del cual les voy a hablar,
Suele ser algo muy, muy, muy simple cuando lo expresamos, pero tenía cierto grado de complejidad para nosotros. Porque, pues, a la siguiente, cuando hablamos del ecuestre, viene el cliente, nos solicita un espacio con un usuario diferente, ¿no? Quiere unas caballerizas, quiere un espacio de oficinas por la administración debido a que también se dedica a la ganadería, quiere un pequeño departamento para el caballerango y sus auxiliares, y además de eso nos pide una galera para cubrir del sol todos los vehículos que utilizan en la producción agrícola, ¿no? El lugar es en Acapetagua, cerca de la costa aquí en Chiapas, por lo que es un lugar con demasiado calor, el cual afecta luego la pintura de los vehículos, inclusive hasta el funcionamiento. Entonces por ello les dedican un espacio, ¿no? Para que estén en funcionamiento óptimo. Y es aquí el reto, ¿no? ¿Cómo generamos un proyecto arquitectónico que sea agradable, con un usuario diferente, con otras intenciones, con un entorno que se siga relacionando, ¿no? El propio objeto arquitectónico con el usuario, que iba a ser algo a lo que no estábamos acostumbrados, por eso se planteaba como un reto. Entonces comenzamos a pensar, nos da un tope financiero, como les decíamos, eso es lo importante, ¿no? De que todos nuestros proyectos tratamos que no queden en papel, nos apegamos a este tope financiero y vamos viendo qué sumar y qué restar al proyecto. Entonces tratamos de trabajar en un esquema en C de 2 elementos. Como pueden ver, pues, se ve lo que son las caballerizas. Es la siguiente. Se ve lo que son las caballerizas, que es el elemento superior, si se encuentra la imagen de la derecha, y esa pequeña C, que es la galera. Es el espacio para 4 caballos, las oficinitas y los departamentos. ¿Y qué hicimos? ¿No? Tratamos de trabajar sobre este esquema de patio central, que creo que es como la vieja confiable, ¿no? Siempre nos resulta. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de generar puntos de reuniones, ¿no? Un punto fotográfico, y además de ello dijimos, ¿cómo podemos enaltecer el lugar, ¿no? La galera, porque con el presupuesto que él nos dio podíamos hacer una galera cualquiera, donde los autos se pueden estacionar al hilo, pero trabajamos este esquema en C donde cada vehículo, no sé, yo no tenía que sacar un tractor para mover un remolque, sino que todos se podían mover de forma independiente. Y mientras hacíamos estos pequeños esquemas, estos bocetos, recordamos en el análisis del contexto que es un lugar donde llueve mucho, ¿no? Por lo cual íbamos a necesitar hacer losas inclinadas. Eso nos dio resultado como la plástica que vamos a ver a continuación, siempre tratando de enaltecer y contrastar con el verde, ¿no? Generar nuestra propia pantalla verde, pero natural, ¿no? Y el sitio en el que estamos es muy plano, ¿no? Ahí se puede ver el contexto rural. Nos dio como resultado esta galera con una inclinación hacia el patio central, donde el agua de lluvia hasta cierto punto se vuelve una cascada, pero era parte de este escenario que queríamos lograr. Con estas plantitas, esta pantalla verde perimetral, el cual nos genera un patio interior para que después de que estos amigos del caballerango, todos los auxiliares acaben sus labores del día, pueden llegar a tomar la puesta de sol, tomar el viento de la tarde, que ya es un poco más rico, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde la temperatura no baja de los 32, 33 grados centígrados. Entonces es bastante fuerte. Darles un espacio de descanso y sobre todo generar estos encuadres, estos marcos hacia el paisaje, ¿no? De que no solo sirvan para el objeto. Y además tratamos de llevar el costo-beneficio, ¿no? Como les decía, podemos hacer una galera de 10 por 10, pero con un resultado, una plástica completamente diferente. Entonces, parte de la premisa con la que trabajamos en el despacho es que no hay malas ideas, sino que hay conceptos deficientes. Entonces tratamos de apegarnos a eso, ver la mejor solución a las cosas, optimizar, no ver como decía Villagrán, este valor lógico, este valor útil, valor social inclusive, ¿no? De cómo viven las personas en la zona, porque es muy distinto a cómo nosotros vivimos en la ciudad, ¿no? Nuestros hábitos. Ellos están acostumbrados a convivir al exterior, a tener estas comidas al exterior, estas reuniones siempre al aire libre. Entonces tratamos de generarles ese corazón dentro de todo este elemento, ¿no? Generando una composición arquitectónica de 2 elementos, los cuales se unen por el cerramiento. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos otra fotografía ahí donde vamos generando estas terrazas, ¿no? Estos espacios de transición, estas circulaciones francas, pero que a la vez nos sirven para generar encuadres, puntos de reunión, estos paisajes, ¿no? Dignificar todo el entorno que existe, ¿no? Que no se queden solo ellos con la perspectiva y como siempre,
algo que mencionaba Armando hace rato, ¿no? De trabajar con las cualidades del material. Si el ladrillo es ladrillo y tiene cualidades térmicas y esta cuestión, tratamos de hacer eso, no usar cosas que no van con el contexto, con las condicionantes del lugar, sino tratamos de mejorar ello y tratamos de manejar el mismo lenguaje siempre, ¿no? Podemos ver ahí estos muros 21 le llamamos porque es un tejido especial de ladrillo que tiene ese grosor de 21 centímetros con traves, ¿no? Con un entintado con el mismo polvo de ladrillo para que tenga este lenguaje, ¿no? Unificado, esta monocromía, y contraste un poco con el verde, que siempre tratamos de lograr eso, ¿no? Que se dignifiquen las plantas, porque al final para nosotros nos da mucho valor, ¿no? Apreciamos esta parte de la vegetación. Pues a la siguiente. Y estos son los paisajes que vamos logrando, ¿no? Este es de una foto contraria, ¿no? A la anterior, de la terraza hacia el exterior. ¿Cómo, pese a que yo tendría ahí, si quito todas las plantas, la visión directa de los vehículos, genera una pantalla verde donde yo hago un microambiente, genera un paisaje pensado por nosotros, ¿no? Para los usuarios, para que no tengan que estar viendo las máquinas todo el día, ¿no? Cansados de estar todo el día montados en una, de colmo tienen que tener de paisaje a ellas, pues generamos esta barrera visual que para ellos les vuelve más amena la convivencia, pensando siempre en el usuario, ¿no? Y ese patio que nos sirve como punto de reunión, pues pasar a la siguiente. Como decíamos que es muy, muy, muy importante, ¿no? Cómo conviven ellos, siempre al exterior, bajo qué condiciones. Entonces, como sabíamos que este proyecto, pese a ser muy sencillo en cuanto al partido arquitectónico, queríamos regalarle la esencia, queríamos que tuviera un corazón y pensamos que este patio central, este esquema de claustro nos iba a ser bastante funcional y se logró el objetivo, ¿no? Ahí ahora ya activo, pues no sé, si van a hacer un cumpleaños, inclusive tienen desayuno, las personas que trabajan en el rancho disfrutan muy bien del espacio y les es bastante, bastante funcional. Entonces, esa es la idea siempre, ¿no? Que tratamos de apegarnos hacia estos esquemas, tratando de experimentar inclusive con la plástica, ¿no? Salir un poquito de romper el paradigma como decía Walter, ¿no? En el caso de la casa de San Fernando, ¿por qué hacemos una casa núcleo? Si tenemos tanto espacio, podemos dividir núcleos distintos con diferentes funciones con los mismos metros cuadrados. Y esto me ayuda a mí a tener una percepción distinta, a generar paisajes, ser introspectivo o este tipo de cuestiones, ganar, ¿no? Como mencionaban hace ratito de entender las reglas y mejorar todo. Siempre es esa premisa por la que tratamos de trabajar, ¿no? Como estudio. De que así como nosotros funcionamos como una maquinita, todo se basa en el mismo esquema. Siempre tratamos de que tenga un orden, pero que se complemente. Y se generan estos marcos de paisaje, ¿no? Como pese a que son dos elementos distintos, por cerramientos, por la horizontalidad que genera, por los cambios de tono, y no solo el material se aprecia como una sola composición. Eso era lo que tratábamos de lograr de esto, de dos elementos, uno tan sencillo y otro tal vez uno tan ligero y otro tan pesado, se llega a ver la unión de un solo cuerpo. Y esta cuestión, ¿no? de cubrirnos de estos elementos de los coches, de generar estas vistas, esta introspectividad, ¿no? Pese a estar al aire libre, yo me encuentro en un espacio completamente independiente que se enajena al exterior, donde todo es trabajo y al interior se vuelve convivencia. Siempre cambiar la sensación, ¿no? Pensando en la perspectiva del usuario, ¿no? Y esto es lo que tratamos de lograr, como decimos en todos los proyectos, siempre ponemos las cartas sobre la mesa, ¿no? Y vemos como con Armando, con Walter, cuáles son los pros y los contras, porque al final somos 4 o 5 cabecitas distintas y siempre hay uno que llega con una idea y el otro discute. Pero eso es lo que valoramos, ¿no? De que siempre hay alguien que te diga que no a algo, porque eso enriquece un proyecto y nos ayuda a ver las diferentes soluciones que podemos tener. Entonces, este es uno de los proyectos que mucho aprecio les tenemos porque es tal vez muy sencillo en partido arquitectónico, pero para resolverlo sí batallamos un poquito, ¿no? Debido a la simplicidad, ¿no? Podemos seguir viendo ahí las imágenes, cómo trabajamos texturas, estos tintes en madera, la estructura negra un poco contrastante con la estructura blanca de la galera,
pero tratando de manejar siempre el mismo lenguaje, el mismo material, únicamente el cambio de tono, ¿no? Como que genera ese contraste de un elemento a otro para tener una lectura clara y precisa de cada cuerpo. Y pues así como arquitectura al alcance, de esto se trata, ¿no? Appaloosa, siempre tratamos de apegarnos a un presupuesto. Prueba clara de ellos es que hemos tenido tal vez otras casitas, otros proyectos pequeños como la Casa Tadeo, la Casa Retazo, que seguramente han visto, donde no necesitamos ampliar la casa o agregar más, sino únicamente con el análisis de lo justo, la relación de lo existente, logramos buenos resultados, ¿no? Pero todo bajo un análisis congruente y pensado del propio objeto, de la materialidad, del usuario, del sitio, ¿no? Todo tomando en cuenta todos estos puntos para llegar a un resultado, pues, agradable, ¿no? Es parte de la experimentación. Pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, qué interesante. Yo creo que sin duda hoy nos han compartido muchos temas interesantes, importantes sobre la relación del usuario, el contexto, el medio ambiente. Y si les parece bien, tenemos algunas preguntas de parte de los alumnos. Nos pregunta Marlet Maya, les manda saludos y nos dice ella, dice, qué grato es ver cómo son emplazadas sus obras en el contexto. Como sabemos, el suelo es parte también del contexto. ¿Cómo han logrado evitar la degradación de este mismo y qué hacen con toda la tierra que es extraída? Pues ahí bueno, lo que hemos hecho muchas veces, por eso manejamos o le damos esta dignificación a la vegetación, ¿no? Para tratar de mantener el suelo estable. Y como podrán ver en el caso, por ejemplo, aquí de la casa de San Fernando, Walter habló de que usábamos el BTC, que es un bloque de tierra compactada, donde tratamos siempre de reciclar en manera del propio material. Tenemos otro proyecto ahí con muros tapiales, entonces a veces necesitamos más tierra, ¿no? No nos da abasto para realizar otras obras. Hemos tratado de hacer ese juego, de optimizar el material, ¿no? Porque al final todo se vuelve recurso que se traduce en dinero para el cliente. Y siempre estamos cortos ahí. Entonces tenemos que ingeniárnosla para ir resolviendo estos problemitas que a la vez de ser problemas se vuelven una solución y luego una oportunidad, ¿no? Como mencionamos, como pasó en el caso del pabellón. Así es, en efecto. Pues en el tema de la Casa Salvador, pues estábamos prácticamente en tiempos simultáneos con la Casa Coronado, que prácticamente ya lo comentó Emanuel, que es una casa de muros tapiales, igual de tierra, y donde está emplazado pues es un tipo de suelo que nosotros le llamamos caliche, que nos ayuda mucho para estabilizar el suelo cuando no tenemos un buen suelo a la hora de trabajar. Casa Salvador así fue, no tenía un buen suelo a la hora de trabajar, necesitábamos mejorarlo y prácticamente pues hacemos esa rotación, ¿no? de material de las otras casas, qué podemos sacar de lo que ya encontramos y qué podemos nosotros mezclarlo o mejorarlo a la otra nueva propuesta, ¿no? Entonces prácticamente siempre estamos así de ir combinando, ¿no? Sí, haciendo trueques, materiales, ¿no? Haciendo trueques a la hora de construir y de trabajar, porque son los mecanismos, ¿no? De poder reducir un poquito la carga del dinero al cliente, ¿no? De decirle, pues, ¿sabe qué es? Va a salir más caro su obra porque encontramos un suelo malo, ¿no? Prácticamente la idea es trabajarlo, conocerlo el proyecto, ir viendo las soluciones, pero un poquito, pues, apegadas al criterio de lo que nosotros tenemos, que es la arquitectura al alcance. Ok, de acuerdo. Por aquí tenemos otra pregunta de José Luis Rodríguez. Les pregunta, ¿qué necesitamos para leer el contexto en un proyecto y cómo lo aprovechamos? ¿Qué necesitamos? Únicamente observar. Nosotros a veces nomás tomamos el complejo o la manera de mirar, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿qué miras? Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos. Nos hacemos la pregunta, ¿qué observas? Y a la hora de observar, desde siempre lo he dicho y lo hemos platicado aquí en el equipo, desde una simple piedra, una simple roca que veamos en el predio, ese elemento nos puede servir muchísimo. A veces, ¿qué es lo que hacemos mucho en la parte de la construcción? Pues vamos a retirar esa piedra porque está muy grande y no nos va a servir
y ahí alguien lo va a querer y lo retiramos. Y no, a veces nosotros con esa piedra podemos jugar a la hora de hacer el proyecto, como una idea rectora de que parte ahí y cómo poderlo integrar a nuestro espacio. Prácticamente es este tema, ¿no? De cómo entender a la manera de observar el proyecto. Yo siempre, a veces, en mi caso, que por ejemplo me toca arrancar las obras, de ir al sitio de obra, de ver qué podemos o qué hay en el elemento, y ya prácticamente lo comento pues con el Arqui Armando, de decirle, pues encontramos este material, nos va a servir, pues lo amontonamos en una partecita y va a llegar el momento que nos sirve y prácticamente llega lo que nosotros ya planeamos de que sí nos va a servir, y ahí vamos colocando pues en este tema. Pero lo importante es observar nuestro entorno, observarlo, no mirarlo, sino que observarlo bien, analizarlo, qué elementos importantes tenemos en el predio. Y dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Sobre todo, recordemos que el ser humano se basa, es sensorial, ¿no? Tenemos 5 sentidos, ¿no? El oído, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces también a veces como que dedicarnos un poquito o dedicarle tiempo a las visitas del predio en diferentes horas, con diferentes climas, cuando hay oportunidad, eso también nos ayuda a ver qué podemos agregar, ver todas las virtudes que existen en el contexto y poder aprovecharlas, ¿no? O sea, pero siempre es tiempo, ¿no? Y dedicación a eso. Ok, correcto. Tenemos otra pregunta aquí que es muy, muy interesante. Nos pregunta Fátima Soto, ¿cuál es su experiencia en los concursos en los que han tenido la oportunidad de estar? Pues en concursos, hemos participado en muchos concursos de proyecto y muchísimos más de obra, ¿no? Hablando de concursos de proyectos, esos que todavía no son tangibles, siempre es arriesgarle, ¿no? O sea, siempre vamos como que apuntándole al sol para pegarle a la luna. Tenemos que estar en 100 concursos para que al menos podamos pegarle 1 o a 2, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo constante, porque el concurso al final de cuentas muchas veces tú lo pagas, ¿no? No te pagas, no es como un cliente. Le inviertes tiempo, le inviertes esfuerzo. Entonces, es tener un temple, estar ahí, ser constante. Y un concurso es experiencia, ¿no? Cuando tú ganas un concurso a veces puede ser contraproducente porque piensas que es como la receta mágica, ¿no? Y el hecho de perder un concurso te motiva, te ayuda a ver tus deficiencias y ser mejor para el siguiente. Entonces no es más que un ejercicio constante que hay que ir practicando concurso tras concurso sin desanimarse. El trabajo constante siempre te va a llevar a buenos resultados. Entonces en eso se basan los concursos. Sí, es muy importante lo que comenta Manuel. Prácticamente el despacho, pues ahí tenemos el historial de cuántos concursos hemos participado. Pues está el pabellón del agua, ¿no? De prácticamente, pues nosotros como un joven despacho y ver quiénes participan, como que ya nos da el temor de decir, no, pues yo ya perdí porque está un despacho muy grande y no, y a veces tener la mentalidad de que el participar no significa perder. O sea, la palabra perder nosotros no la conocemos, porque a pesar de la hora que perdemos, pues aprendemos. Y a la hora de dar los resultados, si son benéficos para nosotros, pues que dicha, ¿no? Y si no, pues aprendimos en el tema de cómo trabajar con otros compañeros que a veces no tenemos en mente de que nos puedan aportar o decir, ¿será que con sus ideas compaginamos? No significa que tenemos que pensar igual a todos, sino que debe de ver esta combinación de un no y un sí para poder lograr una buena propuesta y a la hora del proyecto o de presentar el concurso, pues que sea benéfico, ¿no? Y prácticamente ese es el trabajo que nosotros elaboramos en la oficina, no mentalizarnos en el tema de perder, sino de aprender siempre y poco a poco con estos temas. Por ahí hay un librito de Lucio Munián, ¿no? Que dice 10 concursos perdidos y 1 ganado. Y eso es como nuestro rector, ¿no? En esa parte de los concursos. Como dice, aprender, ¿no? Seguimos, y como menciona Walter, siempre en ese ejercicio constante. No desanimarnos. Ok, estoy completamente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Patricia Reyes. Nos dice, ¿cuál es el proceso con el que podemos lograr el diálogo con el contexto? El proceso con el que logramos el diálogo con el contexto.
es algo que les decía muy al principio, ¿no? Es que nuestras plásticas casi siempre son resultados de eso mismo. Como en el caso de las oficinas, tener una fachada completamente cerrada por la orientación, tratando de evitar el soleamiento, ganando ventilación, ganando iluminación, pero cuidándonos siempre, ¿no? De lo que es no dañino, pero puede afectarnos un poquito. Entonces, de lo que platicábamos, ¿no? Observar cada detalle, cada punto y tratar de adecuarnos a cada uno de ellos, ¿no? Tomar una estrategia puntual siempre a cada cuestión que vaya surgiendo del análisis del contexto. Eh, Siempre es bueno, ¿no? Nuestro caso, tratamos de tomar buenas decisiones porque siempre discutimos entre nosotros, de pasa esto, y alguien llega con una buena idea y de pronto alguien da una mejor, ¿no? Entonces, siempre discutir y compartir ideas también es una buena solución para llegar a un buen diálogo con el contexto, ¿no? Con el entorno en general, inclusive con el usuario. Creo que es eso, el estudio y la observación en general, ¿no? Particularizando cada detalle que sea un posible detonante para una virtud en el proyecto. Sí, Ok. en efecto, y algo del proceso también que nosotros aportamos es a la hora de visitar el sitio, identificamos qué elementos hay. Si hay un árbol, ubicarlo bien, qué color da, si por ejemplo, si da una flor el árbol, qué color da, qué tipo de suelo es, si es color beige, si es rojizo, si es muy negro, o sea, ver todas esas tonalidades del ambiente, del contexto inmediato y cómo podemos trasladarlo esa información a la hora de elegir el material. Por ejemplo, vimos ahí en el tema del proyecto de las caballerizas, que prácticamente es un tono medio rojizo, igual la tierra de allá. Entonces nos adaptamos y si se dan cuenta hace un contraste muy especial y armónico con el tono de lo verde del lugar, ¿no? Prácticamente pues la parte del Soconusco es muy árido, pero cuando dice la temporada de lluvia, pues no lo piensa dos veces, hace enverdecer pues, prácticamente nuestro contexto. Entonces ahí hace ese cambio, ese proceso, ese diálogo de las tonalidades de que nosotros al principio observamos, ¿no? O sea, el color y a la hora de fusionar estos elementos naturales con lo pues, prácticamente artificial, lo que nosotros como hombres o seres humanos, pues ya hicimos una elaboración de lo que es el ladrillo, el tipo de zampeado de las piedras, el color de la piedra y los otros elementos, por ejemplo, el triplay, la lámina, si lo pintamos, si lo dejamos en el tono natural que viene de fábrica o le aplicamos un color ya nosotros para darle esa integración contextual, ¿no? Prácticamente es un diálogo de observación, sobre todo de lo que realizamos nosotros en el equipo y en la oficina. De acuerdo, creo que lo que buscamos muchas veces en los proyectos es tener estos ejes rectores, ¿no? Que nos ayuden precisamente a definir todo el proyecto. Pues muchas gracias por esta sesión de preguntas y respuestas, por su conferencia y para la entrega del reconocimiento cedo la palabra a la maestra Victoria Ruiz. Gracias. La Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro extiende el siguiente reconocimiento a Palos Estudio de Arquitectura por su participación como ponentes en la conferencia Arquitectura al Alcance, en el evento vía online Diálogos de la Arquitectura organizado por la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Firma el licenciado Santiago Cardoso Casado, rector de la universidad. Arquitectos, pues muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su conocimiento, sus obras. Walter, Manuel, muy jóvenes, pareciera que en las obras el tema sustentable no viniera y cuando lo analizo, no, más bien el tema sustentable para ustedes es de cajón. Sí. ¿No? Ese es de cajón, o sea, no hay, ese tema no se discute. Entonces eso se me hace muy interesante, los felicito por sus obras. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Gracias un por la gusto. Y ahí invitación. agradecer a Luis y dar esta oportunidad de presentarlos a las futuras generaciones y cómo podemos dialogar ya en el ámbito profesional y de la formación académica, ¿no? Pues un gusto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la universidad. Los esperamos en unos minutos más a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener esta mesa de diálogo con todos nuestros invitados especiales, con los despachos Dear Architects, Estudio MMX y Apalosa. Y nos va a estar apoyando el arquitecto Víctor Flores como moderador. Así que no se despeguen de la transmisión. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.